Hola, bienvenidos a las cápsulas informativas del impacto de las becas MEX del Ministerio de Educación del Japón. Mi nombre es Francisco Valencia, soy miembro de la Asociación Mexicana de Becarios del Japón, AMEJ, y funjo como el director de Relaciones Institucionales y también soy analista de negocios seniors para el Nomura Research Institute. Me gustaría presentarles en esta cápsula a un compañero egresado de la beca de posgrado. Me gustaría presentarles al doctor Carlos Méndez. Carlos, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Francisco, por la oportunidad y encantado de estar aquí con ustedes, ¿no? Gracias a ti por tu tiempo y por estar aquí con nosotros en este magnífico proyecto. Nos gustaría hacerte algunas preguntas muy específicas que esperamos que sean de gran agrado y de interés para la juventud mexicana que se postulará pues, en el futuro cercano a estas becas. Primeramente, ¿dónde trabajas actualmente? ¿Qué puesto tienes y qué funciones realizas en este trabajo? Muy bien, muchas gracias. Sí, bueno, mi actual puesto es director ejecutivo de la Magueva México, que es la filial mexicana del Grupo Magueva, una multinacional suiza, y también tengo el puesto de director de tecnología a nivel de las Américas en la misma empresa. Entonces, mi trabajo básicamente es dirigir la empresa desde el punto de vista de México y Latinoamérica, y desde Canadá hasta Chile, en toda la parte técnica. Qué interesante, tienes una función muy importante y tienes muchas responsabilidades, Carlos. Bueno, yo ya mencioné que te postulaste a la beca de posgrado. Y bueno, ¿cuál fue la institución de educación superior a la cual te postulaste y qué estuviste estudiando por allá? Sí, no, claro que sí. Tuve la verdad el gran honor y la oportunidad que me dio precisamente la embajada y MEX de aplicar una beca a la Universidad de Hokkaido para maestría en aquel momento, una maestría en el área de ingeniería estructural y sísmica, que obviamente siendo Japón tiene bastante que enseñar en esa área. Y tuve la oportunidad de aplicar a la maestría en primera instancia y posteriormente una beca de doctorado en la misma universidad, la Universidad de Hokkaido, para el mismo tema de ingeniería estructural y sísmica, y fue precisamente ahí donde realicé mis dos estudios de posgrado, tanto maestría como doctorado. Oye, te fuiste hasta el norte de Japón, ¿cómo te fue con el frío? Tenía miedo, sentía que iba a ser duro, un mexicano por allá en el frío no es lo más normal, pero no, la verdad es que me encantó, disfruté mucho el frío, cumplí mi sueño de esquiar, que en México obviamente era difícil, y no, lo disfruté mucho, ¿eh? La verdad es que están muy preparados para el frío, yo creo que se pasa más frío en otros lados que el mismo Japón al norte, porque están muy listos para eso. Sí, tenemos muy en cuenta todo ese tipo de experiencias. Oye, cuando estuviste preparándote para la convocatoria de las becas, ¿cuál fue esta razón que te movió a ti para postularte a la convocatoria de las becas MEX? A ver, cuéntanos un poquito qué te movió. No, claro, no, muy buena pregunta. La verdad es que es toda una historia que puedo resumir muy brevemente. Inició todo con una, precisamente, y ahí es donde se inicia todo, con una visita de la asociación, de la AMEC, la Asociación de Becarios del Japón, que hicieron a mi universidad, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. De hecho, recuerdo mucho ese sábado, fue un sábado, y recuerdo el autobús en el que llegaron al estacionamiento y estaba muy emocionado por escuchar esa charla, y venía la maestra Solís con varios ex becarios y nos dieron una charla que a mí me emocionó, me enamoró completamente de la idea de Japón. En ese momento no sabía yo tanto de Japón, pero todo lo que nos contaron, los criterios y demás me llamó mucho la atención. Estaba yo en segundo año de carrera de ingeniería civil, así que desde ese momento se convirtió en mi sueño y dije, no, tengo que aprender todo lo que pueda de Japón para poder estar ahí en algún momento. Pero ese fue el detonante, la AMEC, es por lo que yo le debo muchísimo a la AMEC y siempre estaré encantado de apoyar en las actividades, porque fue fundamental. Y posterior, obviamente, después tuve la oportunidad en el tercer año de la carrera de estar en una experiencia muy dura que fue ser parte del equipo de ayuda después de un terremoto en 2001 en El Salvador. Y ahí fue cuando ya las dos líneas se cruzaron. Japón y ingeniería sísmica se volvieron mi pasión. Y de ahí empecé a perseguir precisamente la beca con la convicción por los dos lados, por Japón y por la ingeniería sísmica. Claro, yo entiendo que en ingeniería sísmica esta área de estudios pues tiene gran oportunidad en Japón y una gran oportunidad de aplicación pues en nuestra región, no solo en México, sino en el resto de Latinoamérica.
pues porque somos países susceptibles a estos movimientos telúricos. Estando en Japón, siempre tenemos estas experiencias que marcan nuestra vida y me gustaría que nos compartas dos de ellas, de tus experiencias como becario estando en Japón y que tú dices, estas memorias son muy importantes para mí. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, hay dos, obviamente podría hablarte de dos temas. Uno sería el académico y el otro el cultural, que en Japón es muy rico. Y que en ese sentido, académicamente hablando, yo creo que pues todo empezó, obviamente la relación con mi profesor fue maravillosa. Tuve la fortuna de tener un gran profesor que me apoyó mucho durante el proceso, que no solo me permitió en algún momento participar como asistente de enseñanza, que para mí fue una experiencia fabulosa y que me dejó ver el nivel de confianza que él ya tenía, porque me dejó parte de sus clases ahí. Pero yo creo que académicamente lo que más me emocionó y que marcó mucho fue que una vez que tuve la oportunidad de tener una oferta de trabajo, estaba yo todavía en el primer año de doctorado, y me llegó una oferta de trabajo de la empresa para la que trabajo hoy, curiosamente. Entonces mi profesor conocía muy bien la empresa y me llamó a la oficina y me dijo, ¿sabes qué? Muy bien, ¿no? Pues se oye muy bien. ¿Sabes qué? Si quieres vamos a echarle todas las ganas y tratemos de recortar tu doctorado, hacerlo más corto. Entonces, para los que como tú, que conoce el tema en Japón, no es fácil reducir protocolos, pero su apoyo y la estrategia que planteamos para poder llegar a reducir el tiempo, porque también la empresa en Suiza estaba un poco nerviosa de que ya querían que empezara a trabajar, y tuve todo su apoyo para que pudiéramos hacerlo, lo cual fue, yo creo que es lo que más le agradezco, porque se comprometió conmigo a ayudarme a desarrollarme y poder dar ese salto después de la carrera. Entonces, para mí eso fue de lo que más le puedo agradecer, porque me dio ese salto en la vida profesional que es la que ahora tengo la fortuna de realizar. Eso fue para mí fundamental, y desde luego la relación con el profesor, que siempre fue pues, mi papá en Japón, como bien lo dicen al principio de las becas, y se convierte en eso, el papá, y tuve la bendición de tener un gran papá. Entonces, por ese lado, la parte cultural también fue muy bonita. Yo en mis tiempos libres, a veces en fin de semana, yo daba clases en una academia de inglés, y le daba clases a papás de muchachos japoneses que se iban a estudiar a Japón. Entonces los papás querían aprender inglés básico para poder ir a vivir a Japón, para poder ir a visitar a sus hijos en Estados Unidos que querían estudiar allá. Entonces yo les daba clases los fines de semana, y muy curioso, una pareja, porque eran parejas de los padres, me dijo, me empecé a caer bien, yo creo, y un día me dijo, ¿sabes qué? Voy a prepararme para enseñarte japonés. Y no les miento, se empezó a dedicar a eso, y como a un año y medio después llegó y me dijo, ya estoy lista, te voy a enseñar japonés. Y empezó todos los sábados, empecé a ir a su casa y demás, a que me enseñara japonés. La verdad es que por puro cariño la señora. Y tanto ella, su nombre es Junko Abe, y su esposo Sakae Abe, se convirtieron en mis papás adoptivos en Japón, y fueron los que me permitieron entrar al mundo japonés de una manera muy bonita, a través del idioma y a través de la convivencia, los hábitos y las costumbres de los japoneses. Así que esas dos cosas yo creo que para mí son las que más atesoro, y que bueno, hicieron mi experiencia mágica, ¿no? En ese tiempo en Japón. Qué bueno que mencionas el punto tan importante que es tener una buena relación con nuestros profesores, nuestros asesores de tesis, sobre todo, en ese caminar, pues, para lograr el objetivo que es, pues, justificar la hipótesis, ¿no? Y sacar la tesis, aunque sea a gota dura, ¿no? De sudor. Y bueno, y también comparto contigo que yo también tuve varios ahí, padres adoptivos. Y bueno, y me encargué muy bien de tener padres adoptivos en muchas regiones, Qué maravilla. en Iwate, en Hyogo, en Tokio, bueno, y eso me ayudaba mucho también a pasar bien las vacaciones y el Obon y las fechas de fin de año. Y retomando el tema de la investigación y la tesis, pues es algo que nos llama muchísimo la atención realizar para muchos de nosotros en Japón. ¿Qué tipo de investigación realizaste? Si nos puedes explicar un poquito y cuál fue el resultado que obtuviste, quizás para ambos, ¿no? Para tu grado de maestría y luego para tu grado de doctorado. Muy bien, muchas gracias. No, en este caso la experiencia también fue, como bien dices, esa relación con el profesor es valiosísima. Recuerdo cuando yo acababa de llegar a Sapporo, hacía todavía mucho frío, había mucha nieve, estaba feliz de ver la nieve por primera vez, y me llamó a su oficina el profesor y me sentó, y lo primero que me preguntó es, ¿cuál es tu plan? ¿Te interesa venir a hacer la maestría o te gustaría buscar eventualmente el doctorado?
Y yo le dije, bueno, yo de entrada vengo, si me lo permiten, por todo, maestría y doctorado. Y él me dijo, muy bien, entonces hagamos tu plan de investigación pensando en todo ese tiempo, que en ese momento serían 6 años. Pensemos en los 6 años para que vayamos haciendo ya un esquema a largo plazo y bien estructurado, y así fue. Entonces, efectivamente, cuando yo inicié el trabajo de tesis, prácticamente mi trabajo de tesis final del doctorado venía ya gestándose de la maestría y se enfocaba en lo que me dedico también hoy, que es principalmente sistemas de protección sísmica, sobre todo lo que hacemos también hoy en día, que es sistemas que permiten que las estructuras, ya sean puentes o edificios, no se dañen. Se llaman aisladores sísmicos o amortiguadores sísmicos. Y mi tesis básicamente se enfocaba, el punto fundamental era entender el comportamiento de los puentes curvos, porque en un terremoto, generalmente el terremoto tiene una dirección principal por donde ataca, por así decirlo, y un puente recto, pues más o menos sabemos cómo se va a mover, es muy regular su movimiento. Pero cuando hablamos de puentes curvos muy complejos, como los que existen en Japón, porque básicamente la urbanización y demás en Japón es muy complejo y tenemos muchísimas estructuras complejas y sobre todo curvas, había que entender cómo se podía comportar una estructura de ese tipo, y particularmente nuestro aporte fue desarrollar un sistema que le llamamos de control de colapso a través de unos sistemas de cables y de control de tensión que permiten reducir la posibilidad de ese colapso. Aquí lo que llegamos a la conclusión, y que fue lo que nos dio mucho gusto obtener, es que este sistema, que estaba pensado para evitar que los puentes colapsaran, también servía para evitar el efecto de puente curvo en un puente muy curvo. ¿Qué quiere decir? Que una vez que instalamos estos sistemas, esos puentes dejaban de tener la vulnerabilidad que les daba su configuración curva y se comportaban como rectos. Y eso fue la verdad es que una cosa que de hecho no la esperábamos, surgió conforme íbamos evaluando los datos, pero fue el mayor resultado que nos dio mucha satisfacción, porque sobre todo Japón tenía y tiene un problema muy fuerte de puentes muy viejos que se construyeron poco después de la Segunda Guerra, y hay que traerlos a la vida nueva y hay que resucitarlos prácticamente, y este sistema está ayudando a resucitar muchos de esos nuevos puentes, no nada más en Japón, ya afortunadamente en varias partes del mundo, pero eso es en un resumen muy corto a lo que me dediqué esos años ahí en maestría y doctorado. Qué gusto escuchar, Carlos, un poquito más de tus resultados, porque también a mí me enorgullece siendo tu co-high como becario, y bueno, sabes que admiro mucho tu carrera, pero bueno, independientemente como estemos ahorita parados en nuestras carreras, siempre está el regreso a México, la reinmersión a este mundo y bueno, el choque cultural a la inversa. ¿Cómo te fue a tu regreso a México? ¿Cómo fue esta reinmersión personal y profesional al regresar a México? Sí, no, y es un punto muy importante, yo creo que para todos los interesados en un sueño de este tipo, que lo recomiendo mucho, es yo creo que lo que más hay que cuidar, desde luego, porque sí hay muchos retos a la hora del choque cultural y demás. Mi experiencia particularmente fue especialmente suave, porque tuve primero la fortuna de estar esos 5 años en Japón durante la maestría y doctorado, y como les comenté, la oferta laboral que tenía en ese primer año de doctorado fue para integrarme en la empresa suiza, en la sede en Suiza en ese momento. Entonces, después de Japón, yo me fui a trabajar 2 años bueno, no sabía que iba a ser 2 años, pero me fui a Suiza a trabajar allá, a implementar precisamente el departamento de ingeniería sísmica en la empresa. Y cuando llegué a Suiza, cabe mencionar que los suizos tienen una fama de una organización impresionante, una estructura impresionante. Pero yo venía de Japón, entonces Japón es un poquito más alto en ese sentido. Entonces, la verdad es que yo llegué muy bien preparado. O sea, a mí me decían una anécdota muy curiosa, los suizos son muy orgullosos de que sus trenes están a tiempo. Entonces, cuando llegué a Suiza les dije, no, o sea, a tiempo los de Japón, porque en Suiza hay trenes, pero llegan, no sé, cada 20 minutos, porque no son tan frecuentes. En Japón, tú sabes, son cada 2 minutos. O sea, la puntualidad es impresionante. Pero eso, obviamente, eso me hizo la vida en Suiza bastante manejable, porque venía con un nivel muy alto de estructura, de organización, de procedimientos. Y eso obviamente también me ayudó mucho a poder crecer en la empresa. Y posteriormente, después de un par de años en Suiza, surgió la oportunidad por varias razones, que mi jefe me invitó a montar la empresa ahora en Estados Unidos para atacar el mercado americano y el canadiense. Y nos fuimos, después de 2 años, me fui a Nueva York a trabajar allá con mi jefe, montamos la empresa por allá. Y bueno, y llegué a otro mundo, que era el mundo americano, otro paquete completamente diferente. Los japoneses y los suizos muy protocolario, el respeto, el saludo. Llegué a Japón, a Estados Unidos, donde
hey Carlos, así muy relajado. Igual un nivel muy, muy alto de organización y demás, pero insisto, ya con ese respaldo que traía de Japón y Suiza en ese momento, fue relativamente sencillo. Y les cuento esto porque, bueno, posterior, ya cuando estamos en Nueva York, se fue dando de manera natural el interés en empezar a atacar de manera de desarrollo de negocios Latinoamérica. Y bueno, yo siendo mexicano, ya con muchas ganas de estar de regreso, yo tenía ya cerca de casi 10 años fuera de México, se dio la oportunidad de que me tuvieran la confianza de montar la filial de la empresa en México y empezar la empresa por ahí. Cabe mencionar que yo era doctor en ingeniería sísmica, bueno, soy, y no era mi fuerte administrar una empresa, pero bueno, me tocó, me la pusieron en las manos. Y afortunadamente ese fue mi regreso, que naturalmente se fue dando por la empresa, pero que me fue sirviendo también de amortiguador para cuando llegara a México estar sobre todo consciente de las diferencias culturales, consciente de que no porque seamos diferentes somos malos o es negativo. No, hay que saber adaptarse. Yo creo que la adaptabilidad que me fue dando ese movimiento hizo que al llegar a México llegara, sobre todo con la actitud que yo creo que es la que hay que tener, no llegar a quejarse o decir, es que en Japón se hace así. No, 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 es más bien que cómo puedes impactar, cómo te puedes convertir en un agente de cambio ahora en la nueva condición en la que estamos ya en México. Cabe mencionar que para mí de verdad es un honor y es un gran privilegio haber podido regresar. Sé que no siempre es posible, pero yo tuve esa gran oportunidad que agradezco mucho. Y en realidad, si uno viene con la flexibilidad que te da todo ese tiempo fuera, y todo el tiempo en Japón, y viene uno con el compromiso de desarrollar el país y de impactar con lo que uno aprendió, en este caso, particularmente en Japón, eso da la tranquilidad para poder entender todos esos procesos que suceden, porque son naturales, pero hay que tomarlos desde un punto de vista muy, muy positivo y muy constructivo. Y después de 7 años ya estando en México, te puedo decir que soy el hombre más feliz de haber regresado. Adoro mi país, gracias a Dios seguimos en contacto con muchos otros lados, pero es México, ¿no? Y en mi tesis, en mi proyecto de solicitud para la beca, venía ese sueño, venía el de poder aplicar lo que aprendí en Japón en Latinoamérica y hoy en día, gracias a Dios, es parte de lo que hacemos. Súper, súper interesante. Sigo muy impresionado con tu carrera y bueno, comparto contigo que la experiencia de vivir en Japón es un aprendizaje que nos regala la adaptación bicultural y también la multicultural, porque no solamente convivimos con japoneses, sino con estudiantes de muchas partes del mundo. Y bueno, tu proceso de haberte ido de Asia a Europa y luego venirte a las Américas, pues creo que eres totalmente un profesional multicultural, súper bien preparado y bueno, siento que una de las cosas que más nos podrían interesar y de los puntos que tú estás mencionando es, podrías dar, por ejemplo, algunos casos de este aprendizaje que has tenido en tu carrera y que viene desde Japón, de cómo lo has desarrollado profesionalmente, sobre todo aquí en México, por ejemplo. No, muy, muy, muy buena pregunta. La verdad es que sí, efectivamente, cuando llegamos a México y comencé a montar la empresa, pues en ese momento era yo, y contraté a mis dos primeros colaboradores, eran dos chicos recién graduados, y bueno, ellos estaban obviamente graduados en México y demás, pero pues sufrieron, porque sufrieron obviamente todo ese bagaje de experiencia y de formación japonés que tenía yo, lo comenzaban naturalmente a imprimir en el trabajo diario. Y llegaba un momento donde los chicos decían, bueno, pero ¿por qué hacen las cosas así, no? Como que no debería ser tan estricto el tema, o tan delicado, tan preciso, pero era precisamente ya el corazón de la formación que yo traía, que fue, y es impresionante porque después de 6 meses ya lo traían ellos, ya se les había empezado a transferir ese principio japonés. Entonces, de entrada, la primera experiencia que yo pude ver fue cómo empezar a que ese aprendizaje germinara cada vez más y pudiera transferirse a más gente que no habían tenido la oportunidad de estar en Japón, pero ya empezaban a interactuar con muchos de esos procesos y procedimientos y la mentalidad, desde luego, de respeto, de jerarquías, en fin. Entonces, para mí esa fue la primera etapa que se fue creciendo cada que se integraba un nuevo miembro al equipo. Veíamos precisamente cómo iban adaptándose a esta filosofía que en este caso la empresa tiene y que ya probablemente es un híbrido entre suizo y japonés, pero que ha sido muy exitoso desde el punto de vista de la empresa. Ese fue el primero. Otro caso muy puntual que me gustaría compartir es recientemente me tocó trabajar directamente con el ejército, lo cual no es sencillo porque como civiles tenemos estándares muy diferentes
Y ahora que me tocó trabajar con el ejército fue muy particular porque mi preparación japonesa y concepción de respeto, jerarquías, y ese tipo de valores que en Japón son muy profundos y se desarrollan muchísimo, me ha ayudado mucho a tener una interacción con el ejército muy particular porque a pesar de yo ser un civil, sí hay un chip en mí de autoridad, ¿no? De respeto y de seguir la autoridad y saber precisamente cómo acercarse a temas teniendo mucho cuidado por esa empatía tan profunda que la cultura japonesa tiene. Entonces, eso me ha ayudado mucho y lo puedo generalizar también a los demás clientes y gente con la que trabajamos, colaboradores, socios. Ese tipo de espíritu que queda en uno después de Japón se vuelve una fuente que la gente lo aprecia y lo valora. ¿Eh? Probablemente no saben exactamente dónde viene, pero lo aprecian y nos ha ayudado mucho en esta vida profesional que ya tenemos después de Japón. Bueno, yo creo que ya con estos 7 años que tienes acá en México que mencionaste y que has estado al frente de la compañía y que te has cruzado desde estos primeros 2 jóvenes que estuvieron contigo al principio y germinando esa curiosidad, porque estoy seguro que llamaba la atención mucho de tus maneras y de tus formas de pensar, que son principalmente pues el fruto de toda esta experiencia, ya no solamente de Japón, sino toda la acumulada que tienes tanto en Europa y en Estados Unidos. Y bueno, siguiendo en este camino de poder eh, encauzar a la juventud hacia esta oportunidad, ¿qué recomendaciones les das a los postulantes de las becas de posgrado MEXT, sobre todo en tus áreas de estudios? Por ejemplo, sabemos que trabajas en cuestiones de estructuras antisísmicas, pero, por ejemplo, ¿qué otras áreas de estudios son, desde tu punto de vista profesional, también muy fuertes y muy interesantes poder ir a desarrollar e investigar en Japón y que se pueden aplicar pues no solo en México, sino en otros países que tengan esta necesidad? Claro, no, y es un punto muy importante de esas grandes oportunidades que son este tipo de becas y que bueno, en su momento a mí me dijeron que son de las mejores becas del mundo y se los puedo decir con confianza, es la mejor beca, la verdad yo lo he visto de primera mano y lo he visto en otras personas, incluida mi esposa que también es ex becaria, pero definitivamente yo creo que áreas, obviamente hablando de ingenierías, no nada más la civil en particular, sino de ingenierías ambiental, ingeniería sobre todo enfocadas al manejo de los recursos, a la mejora del medio ambiente, al tema de sustentabilidad. Japón es un líder. Obviamente la parte sísmica, que es la que yo me dedico, por la propia naturaleza que les ha tocado vivir, es un punto muy particular, pero estando en Japón también me di cuenta de la diversidad que hay en áreas y que precisamente mucho de lo que hoy se hace en Japón, ya con una concepción mucho más clara de la importancia del medio ambiente, de la sustentabilidad y demás, todavía se puede expandir a nivel mundial. Hay muchísimas cosas que se pueden aprender y transferir desde el punto de vista tecnológico y de conocimiento a nuestros países, en este caso a la región que es Latinoamérica, que somos muy parecidos en realidad. Y se nota, en Japón es natural que los latinoamericanos nos empezamos a pegar un poquito, porque somos prácticamente lo mismo culturalmente hablando, pero yo creo que estas áreas son muy atractivas, sin dejar otras áreas que también me parecen muy interesantes y que en el día a día lo conoces en Japón, como los métodos de enseñanza, eh, que también son sumamente avanzados y uno se da cuenta por ejemplo, con los niños de los amigos y empieza a ver el tipo de dinámicas que se van generando y se vuelven bastante interesantes. Bueno, recuerdo porque participé en varias cosas con esta organización que se llama Kumon. Programas de ese tipo y sistemas de ese tipo es lo que también puede tener muchísimo interés para los solicitantes de estas becas. En general, yo creo que es muy amplio. Japón cubre muchísimos frentes, pero desde mi perspectiva son las que más pude ver de primera mano y creo que el ámbito de aplicación en Latinoamérica, sobre todo ahora con estas realidades, es más importante que nunca. Entonces, esa colaboración va a ser fundamental para el futuro de todos. Pues Carlos, te agradezco mucho por tu tiempo y por todo lo que nos estás compartiendo de tu vida como becario, ahora como ex becario, toda la experiencia profesional, por tus inputs que estamos ofreciendo a los futuros postulantes en tus áreas de estudio. Esperamos que este tipo de información les sirva a muchos de ustedes y que no dejen de pasar la oportunidad de las becas MEX, el Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencias y Tecnología del Japón,
Para más información, vamos a dejarles aquí en pantalla los datos de las redes sociales y de los enlaces donde pueden encontrar más información sobre las distintas convocatorias y los tipos de becas que existen, así para que nos puedan seguir en nuestras distintas redes como YouTube, Facebook, no solamente de la Asociación Mexicana de Becarios del Japón, pero también de la Embajada del Japón en México. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por ser partícipe de estas cápsulas informativas del impacto de las becas MEX. No, muchísimas gracias a ustedes y a los jóvenes. Todas las ganas, comprométanse a estas becas, valen la pena. Me lo decía la maestra Solís en su momento, es ganarse la lotería y así es una bendición. Échenle muchas ganas, comprométanse, que se vuelva su sueño y mucha suerte en los procesos para los que se animen. Nuevamente, Carlos, Gracias, muchas gracias por tu tiempo y estén pendientes de nuestras otras cápsulas. Los invitamos a escuchar. También tenemos cápsulas informativas de los becarios de maestros en servicio y perfeccionamiento del idioma japonés. Muchas gracias. Muchas gracias.